Lombardi, ¿por qué sintieron, digamos, usted seguramente como espacio opositor, vienen no sintiéndose a gusto con un montón de cosas del gobierno? ¿Qué tuvo de distinto lo del Palomar para que Macri publicara una carta? La decepción y la destrucción de políticas públicas exitosas. A ver, el mundo, yo además he trabajado, como ustedes saben, mucho tiempo también en turismo y en cultura, las low cost, las líneas aéreas de bajo costo, han sido, desde hace más de 2 décadas, el gran impulsor del turismo. El gran impulsor del turismo que por muchos motivos no habían llegado a la Argentina. Llegaron a Argentina 1 millón de personas. Acá hay un número concreto, porque el dato es lo que importa. Que nunca habían viajado en avión 1 millón de argentinos. Que nunca habían viajado en avión, viajaron en avión entre 2015 y 2019. La esencia de las aerolíneas de bajo costo, la esencia es, tiene varios argumentos técnicos que no vale la pena, pero hay uno que es central. Se opera desde aeropuertos que tienen menos congestión que los otros. Si vos vas, cualquiera que haya viajado sabe que es un dato central el aeropuerto menos congestionado, que incluso a veces está más lejos. Para eso fue el esfuerzo del Palomar. Cerrar el Palomar es cerrar la posibilidad de las aerolíneas de bajo costo en Argentina. Destruir fuentes de trabajo. Es como esos ejercicios de torpeza pura. Ahora, Mauricio Macri dice algo más. Está inscripto en clausurar algunos éxitos de gestión. A ver, yo lo voy a decir, vos dijiste el trámite a distancia, evitar el expediente electrónico, hay muchas cuestiones, las sociedades simplificadas, que ahora Uruguay las está haciendo y por eso tanta gente acá, abrir una empresa en Argentina, bueno, basta que es un trámite, una empresa pequeña, nos queremos juntar los tres, un emprendimiento, es el trámite más complicado de Latinoamérica y eso se había logrado. Entonces, hay una cuestión de cerrazón ideológica, yo diría de, no sé si venganza, pero de despecho. Si lo hicieron bien otros, a este gobierno no le sirve. Y yo te lo voy a decir, y es mi título, el peor primer año de gobierno desde el 83. Espera, Se gestiona mal, porque olvidémonos de todos los problemas. Vos decime un ministerio, pero desafíémonos a los que nos escuchan. Que vos digas, bueno, el ministro de Educación, ¿cómo está gestionando la apertura de las aulas? O el de Ambiente, o Salud, encuadrémoslo aparte. No hay un lugar. En este caso estamos hablando de transporte o de turismo. Es un desastre. Quiero pedirle a Pablo de León que lea la respuesta ya que dio Santiago Cafiero a la carta de hoy de Macri, ya que está contestando oficialmente el gobierno de este modo, ¿vale? El jefe de gabinete hace un rato salió por Radio 10 contestando el posteo de Macri. Dice, me sorprende el cinismo de Macri, y acá un poco contesta lo que está diciendo Lombardi también. Dice que se está desandando logros cuando no es así, porque entre 2015 y 2019 la Argentina fue el país del mundo que más se desindustrializó. Perfecto. Y más se desendeudó. Son datos concretos de la realidad. Eso es lo que dice. Muy bien, Pablo. Vos dices la falacia, el jefe de gabinete no suele ser muy bueno argumentando. Estás hablando de el Palomar y de aviones. Y el jefe de gabinete, para contestarte, te dice, se desindustrializó. Digo, muchachos, una de las famosas, a ver, pero es lo que hace uno en las discusiones berretas del bar, ¿viste? Cuando te hablan de una cosa, vos le contestás con otra. El jefe de gabinete tendrá que contestar, si tiene ganas de contestar, que conteste. De las aerolíneas, del turismo, que vamos a tener estamos en un desafío enorme en la próxima temporada. Hablemos de eso. Ahora, si cuando yo te hablo de blanco, vos me hablás de violeta y bueno, entonces ahí no hay debate posible. Pero es cierto que Alberto Fernández en campaña había dicho esto, que no le gustaban las low cost, que había criticado toda esa política que habían hecho usted adelante, que remedé el número que vos dabas antes, es cierto. Por eso, 1 millón de nuevos de argentinos que nunca se habían tomado un avión, se lo tomaron. Bueno, ¿es bueno o es malo? El año pasado, por favor, vamos a recordar esto. El año pasado, y uno podría decir casi una ¿acaso promesa de campaña? Bueno, más o menos, yo hago un chiste, pero vean lo que decía Alberto Fernández sobre los cielos de la República Argentina. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, compañeros aeronavegantes? Quédense tranquilos, yo les pido que nos acompañen en agosto, nos acompañen en octubre, vamos a cambiar la Argentina y todo va a recomponerse con aerolíneas y con todos los cielos abiertos de la Argentina, que van a ser para aerolíneas. Gracias.
Bueno, no más preguntas, señor juez. Claro, Todos los cielos de Argentina Van a son ser para para aerolíneas. aerolíneas. Yo no soy en contra de aerolíneas, quiero decir mi posición Claro. personal. Lo que es inaceptable es por qué las reglas del juego Pero- son tan sesgadas, ¿no? Pero entonces no era una promesa de campaña, era un compromiso y era un compromiso que se tuvo con los sindicatos, como se tuvo un compromiso con los sindicatos de la educación. Digo, me parece que ahí, no sé si es tanto lo que analizabas de deshacer lo que había hecho el otro gobierno, como cumplir con esta presión corporativa. Las dos Totalmente, cosas, totalmente, Adri, Adrián. las dos cosas. Las dos cosas. Las dos Como decía el cosas. Chavo, las dos cosas. Las dos cosas, profesor. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás... La Argentina debe ser transformada. Viste que yo siempre digo lo mismo. Decadencia tenemos. Si alguno dirá, empezó en el 30, más origen radical, otros en el 55, otros en la salvaje dictadura del 76, lo que nadie discute es que hay decadencia. Parte de la decadencia son las trabas corporativas. A ver, es evidente que la cerrazón de algunos sindicatos, de la cantidad de sindicatos que tiene el sector aerocomercial, que se oponían a que hubiera más trabajo. Digo, es una cuestión inédita del mundo. Porque, sí, a ver, son esas ecuaciones que a un ingeniero como yo y a un ingeniero como Macri nunca le faltan. Si hay más pasajeros, es porque hay más trabajo. ¿Viste? Es elemental, Watson. Acá tenés estos sindicatos, algunos de ellos, que se oponían a que hubiera más trabajo. ¿Por qué? Porque no lo podían controlar. ¿Por qué? Porque no lo pueden controlar, porque no lo pueden poner bajo su égida, porque protegen derechos absurdos. Yo estoy a favor de los derechos laborales, pero protegen derechos absurdos. A ver, vos, Adriana de Costado, y es una especialidad, pusiste el tema de educación. Yo digo, para simplificar el tema, para ir derecho al que dirige y no hacer falsos atajos, lo hubieran puesto directamente a Baradel de ministro en vez de a Trota. Un año sin clases, muchachos, un año sin clases. Un año sin clases. Está bien, igual me Entonces parece son los, que- pero son los compromisos que tomaste. Igual me quiero... Pablo, son los compromisos Está que bien, pero me tomaste. parece que Tomaste hay un compromiso elemento con... para analizar al margen de esto, que es, a mí me parece que hoy Macri lo que hace es dar una respuesta política a la carta, perdón que utilice la palabra carta, pero a la carta o al posteo de Cristina el otro La palabra día. carta toma connotaciones. Sí, pero está bien, porque Cristina está convencida que con sus cartas le habla la historia. Entonces a mí me parece que hoy Macri toma este tema, pero lo que sale es dar una respuesta política a la carta de Cristina. La aparición de Cristina hace que Macri salga a la cancha nuevamente, que no, Macri no será candidato, no será precandidato, pero él sale a responderle a Cristina. Toma un eje, pero lo importante es decir, esto iban a hacer, esto era ser mejores. No, acá el punto es el siguiente. Mauricio Macri toma un punto de la gente, una agenda que es de la gente. Le pueden gustar o no gustar, pero, ¿viste? Cuando dicen los vecinos del Palomar no les gustaba. Hagamos unas preguntitas ahí en el vecino del Palomar si les gustaba o no les gustaba tener un aeropuerto nuevo. ¿Quién puede estar en contra del progreso? Porque es el progreso. A ver, esta idea sencilla pero tan movilizadora que es podemos progresar y podemos vivir mejor. Entonces, es una agenda posible de la gente contra una agenda abstracta de la impunidad de Cristina Fernández, que además de ser abstracta, le importa solo ella. Vos leíste la carta. Cuando vos lees la carta, decís, estamos en problemas. A ver, Osvaldo. En cualquier democracia, digamos, los gobernadores defienden sus provincias, ¿no? Se trata de eso. Este cierre de Palomar solo lo estamos viendo como lo que pasa en Palomar. Pero lo que pasa en Palomar repercutía en muchísimas otras provincias porque el turismo interno funcionó muchísimo gracias al Palomar y a este millón de personas nuevas que viajaron, digamos. Ese millón de personas nuevas que viajaron quiere decir que porteños fueron por primera vez a un montón de lugares y gente de un montón de lugares se pudo comunicar. Y además también que hubo de ciudad en ciudad sin tener que pasar por Buenos Aires, digamos, eso funcionaba. ¿Por qué cree usted que los gobernadores están tan callados con respecto a esto? Porque pierden mucho. Bariloche pierde mucho, Mendoza pierde mucho. Bariloche pierde mucho, Ushuaia pierde mucho, Iguazú pierde, todos pierden, porque con un pasaje más barato llegas a sectores sociales que antes no podían ir. A ver, es como tan sencillo que no vale la pena describirlo tanto. El problema es el problema diagnóstico central. Cristina Fernández y el kirchnerismo tienen secuestrado al peronismo y lo tienen ahí sometido. Y esa es la verdad. La dirección, pero aparte, sin calentarse mucho. Es lo que dice el mismo presidente de la Nación. La dirección política del gobierno es de Cristina Fernández. A ver, pasan cosas terribles. Vos decís la reforma jubilatoria. El ministro Guzmán
estuvo 6 meses analizándola. Cristina Fernández se la modificó en una mañana. Y el presidente dijo, aporta buenas ideas. Es como, viste, psicoanalíticamente tendríamos para hacerse un festín. Decís el tema de la Corte Suprema. Las cosas que dice la vicepresidenta de la Nación con respecto a la división de poderes e insinuar la elección directa de los miembros del Poder Judicial es algo que no pasa en ninguna sociedad del mundo. Es muy mundo. interesante lo que dice Osvaldo de poner el eje, de poner la mirada en los gobernadores. ¿Qué pasa hoy con el peronismo? ¿No? Que siempre analizamos el peronismo y qué te dice en la Casa Rosada. Vamos a una elección el año que viene en la cual el frente de todos y el peronismo vuelve a estar todo junto. Pero acá es interesante ver cómo los gobernadores no toman iniciativa por sí sola. O sea, aparece el tema de las PASO. Y en esta semana se presentó un proyecto de un grupo de diputados, como había pronosticado Capitanich, representados por los gobernadores. Que en realidad el que hace cabeza es un tucumano, Pablo Yedlin, un hombre muy cercano a Mansur. Pero está claro que los gobernadores están muy preocupados en resolver su situación interna, como le pasa, por ejemplo, a Gerardo Morales en Jujuy, que está muy cerca del gobierno, y eso me imagino que debe ser un dolor para ustedes en Juntos por el Cambio, porque necesita pagar el sueldo, necesita cubrir las cosas. Pero políticamente los gobernadores del peronismo están absolutamente corridos del protagonismo político. Hubo una foto en campaña en donde Alberto Fernández va a Tucumán y se saca una foto con todos los gobernadores, todos muy importantes, y después fue, o antes, a la CGT, y ahí hubo también una reunión muy potente, y la interpretación política en ese momento era: se va a apoyar muy fuerte en gobernadores y en los sindicatos para balancear el esquema de poder que lógica y naturalmente iba a tener el kirchnerismo vía Cristina. Bueno, un año después lo que vemos es que esto del no sucedió. No, alineación y balanceo no. El auto viene girado y viene girado a la izquierda. Pero, Diego, es o un federalismo de los hechos o un federalismo de chantaje. A nosotros, incluso internamente, digámoslo con toda franqueza, en Juntos por el Cambio, se decía: el gobierno central fue extremadamente generoso con los gobernadores, sobre todo con los gobernadores de otro signo. Y se fue. Ahora, es una convicción, fue una convicción. Vivimos en un país federal, recordemos que concediste algo que era un fallo de la Corte Suprema para 3 provincias, lo extendiste a todo el país. Nosotros nos vamos del gobierno con las provincias prácticamente en situación de equilibrio fiscal y de solvencia fiscal, porque es un federalismo de los hechos que se vivió. Acá tenés un federalismo de chantaje. Si no acatás, te dejo sin un mango. Hernán, es una así, cosa Diego. es como el mundo debería ser y otra es como el mundo es. Dado que el mundo es este, ¿qué puede hacer la oposición o qué debería hacer la oposición? Y te planteo por lo menos 2 caminos. Dale. En tu mismo silloncito, la semana pasada, Patricia Bullrich dijo: tenemos que ponernos más firmes, hablándole a Horacio Rodríguez Larreta. Dice, tenemos que hacer una rebelión. ¿Qué tipo de rebelión, Patricia Bullrich? La rebelión de los mansos. Por ejemplo, si a la capital le quitan coparticipación, que se ponga firme y le cobre los servicios que le presta, por ejemplo, a la provincia, educación y salud. Esa es una posición, si vos querés, más dura. Hay otra rebelión. Hay otra posición, que es la posición de Lilita Carrió, que también, y ¿por qué no puedo hacer autobombo? En este mismo programa dijo: hay que no escalar a Cristina. Cristina quiere llevar a la escena argentina a una radicalización. Tenemos que reclamar por canales institucionales. Calma, serenidad, sígame. No lo dijo, pero lo planteó. Descubre tu propia aventura Juntos por el Cambio. A la página 22 vas por el camino de Bullrich. En la 33 vas con el de Carrió. ¿A dónde vas? Yo no creo que sean antagónicos, pero Cristina Fernández ha puesto en una situación de violencia institucional, en este último, que era previsible en estos últimos meses, una situación de violencia institucional inédita en la Argentina. Se avecinan tiempos difíciles de lo institucional, pero, digámoslo con claridad, porque después cuando sucedan los hechos, van a decir: nadie nos avisó. Vos pensás... Perdón, ¿qué hechos? Bueno, suceden los hechos. La elección, el cambio de la elección del sistema de elección del procurador. La ofensiva de la Corte Suprema. ¿Qué pasa si manda una ley de acuerdo al, que perdóneme, una discusión tremenda que hay que dar, el informe Veraldi, donde el informe Veraldi suceden cosas curiosas? Se lo digo a todos ustedes. Contemos el informe Veraldi, Carlos Veraldi, si nos está viendo, debe odiar que digamos él no quería, y algunos reconocen que fue un error haberlo puesto a él como abogado de Cristina. La cuestión es que es esta comisión, expliquemos,
que fue convocada por el gobierno de expertos para ver qué se le puede hacer a la justicia, qué le sobra y Pero vos, qué no. perdóname hacer un punto ¿Y ahí. qué le falta? Es algo que a mí me impresiona que pase por la opinión pública de largo. 11 miembros. En el mismo informe dice, en este punto, es una agenda que sería, yo la llamaría, la agenda completa de la reforma para la impunidad. Todo, tema que tocas. Muy bien. En algunos puntos dice, en este hubo disidencias, salimos 6-5. Cuando allí salimos 6-5 en algo, es porque es un tribunal donde alguien votó en disidencia, una comisión de la Cámara de Diputados que respeta la mayoría que votaron. ¿Acá qué te importa si salieron 6-5, 7-4 o 8-3 si es alguien que decidió a dedo el presidente de la Nación? Digo, hemos perdido capacidad de razonamiento. Pero cuando vos ves esa agenda, es una agenda de la impunidad. Bueno,